llamado amor. Sexta, mentes saludables, niños saludables. Séptima, diálogo interno, la importancia del lenguaje en el bienestar. Y octava, que estamos llevando a cabo el día de hoy, colocándonos en el lugar del otro, estilos de aprendizaje. Me parece pertinente mencionarles estas escuelas porque, bueno, algunos padres de pronto no nos han podido acompañar en alguna de ellas para hacer como una especie de recordación y porque además lo que más deseamos en este punto como equipo de orientación y desarrollo humano, que es todos los servicios de terapia ocupacional, fonoaudiología y psicología, pero sobre todo como institución, es que hayan sido unos espacios de enriquecimiento personal y que impacten de manera positiva nuestro diario vivir, no solo en este momento de confinamiento, sino también en cualquier espacio de nuestra vida diaria. Espero que la escuela de hoy no sea la excepción y pues que al igual que las demás tengan un impacto positivo en ustedes, pero sobre todo también que la temática para esta escuela frente a todo esto que tiene que ver con estilos de aprendizaje les ofrezca las herramientas que les permita entender y comprender mejor al otro frente a ese proceso de aprendizaje, en este caso a nuestros hijos, que estamos en ese proceso también de guiarlos y de acompañarlos durante este tiempo virtual también y que podemos determinar y hemos podido conocer y darnos cuenta de algunos aspectos también en ellos, quizás más allá de lo que ya hemos podido observar. Para dar inicio, no hay mejor manera de empezar que dándole gracias a Dios, como lo hemos hecho en todas las escuelas, y teniendo en cuenta esto, iniciamos con el segundo punto, que sería la parte de la oración. Entonces los invito a que empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Bueno, vamos a dar inicio con la oración. Si ustedes desean, en este momento pueden cerrar sus ojos y vamos a comenzar. Señor Jesús, muchas veces me siento perdida, como si la respuesta no llegara. Te pido cosas que son importantes y simplemente tarda tu respuesta. Y me siento abandonada por ti, Señor. Dame la virtud de la paciencia. La necesito para entender que todo tiene su momento justo. En esta vida tan apresurada, quiero entender que tú me darás cuanto yo necesite. Ayúdame a saber esperar con corazón paciente, Señor. Dame la paciencia en mi vida, para aplicarla con mis hijos, en mi día a día, con las personas que me rodean, que trabajan conmigo. Y sobre todo, Padre, dame la paciencia en mi vida diaria, con la seguridad de tu amor y la confianza de la fe. Quiero ser mejor persona. Ayúdame a lograrlo, Madre mía. Dame un corazón respetuoso y humilde, como el tuyo. Señor Jesús, te pido que me des prudencia en cada momento de mi vida, que actúe como una persona sensata, y que no me deje llevar por mis impulsos. Me es tan difícil ser paciente con las personas que convivo. Muchas veces mis problemas, mi cansancio, el mal humor hace que descuide mis palabras y empiecen problemas de la nada. Algo insignificante termina siendo un enfrentamiento que pude evitar. No quiero dejarme llevar por el enojo. Termino lastimando a los que amo. Ayúdame, Padre, a respetar los sentimientos, la vida de los demás, a cuidar mis palabras para que con ellas nunca lastime a nadie, a conducirme con moderación en todos mis actos, a encontrar un equilibrio interior, a reconocer mis errores, a tener la humildad de pedir perdón y a pedir un consejo cuando lo necesite. Amén. Que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pasamos al tercer punto. Introducción. Dando inicio a la charla del día de hoy, como les mencionaba, colocándonos en el lugar del otro, estilos de aprendizaje, quiero abordar un tema de gran importancia. Un tema que probablemente hemos escuchado mencionar, pero que quizás no hemos profundizado o no le hemos dado la trascendencia que amerita. O quizás sí lo hemos escuchado, pero no hemos de pronto indagado más allá, no mirado más allá de qué se trata este tema.
o sabemos de pronto por lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, pero no nos hemos determinado o nos hemos tomado, digamos, esa decisión de querer indagar y ir un poco más allá. Quiero invitarlos a que por un momento ustedes recuerden cuando estaban en la escuela, ¿sí? Cuando no en este momento que somos papás, sino en ese momento en el que éramos alumnos y también éramos hijos, ¿sí? Cuando cumplíamos con estos roles en ese momento. Algunos, claro, seguimos cumpliendo con estos roles, pero en ese momento, cuando éramos niños, quiero invitarlos a que se devuelvan un poco y recuerden cuando estaban en la escuela. La mayoría de nosotros solíamos escuchar frases, quizás de nuestros padres, en otros momentos de los docentes, tales como: por favor, preste atención y escuche. O mire fijamente lo que se va a copiar en el tablero. No se mueva. No hay necesidad de estar cogiendo todo lo que está a su alcance. No debe rayar el cuaderno. La parte escrita es mejor. Realice un texto. Mediante dibujos no me es suficiente. Escuche la explicación, no debe estar leyendo. La mejor manera de aprender es haciendo resúmenes. O la mejor manera de estudiar es realizando dibujos. ¿Qué necesidad tiene de estar experimentando o inventando cosas? Mejor siéntese a estudiar. Creo que algunos de nosotros muchas veces escuchamos estas frases o algunas de ellas en algún momento de nuestra vida durante esa etapa escolar, ¿cierto? Estas frases normalmente las solíamos escuchar porque a pesar de que que toda la vida han existido diferentes estilos de aprendizaje y que no es un tema que se trate hoy por hoy, sino que ha existido durante muchos años atrás ya, algunos de nosotros no lo conocíamos o nuestros padres no habían oído hablar de esto, ¿sí? Y no se hacía el énfasis que quizás se hace de pronto hoy por hoy en ciertos ámbitos. Porque la regla normal para ellos, para algunos de nuestros padres, ¿sí? Y para algunos de los padres de hoy por hoy, es que los niños deben aprender de una sola forma, ¿sí? Bien sea sentados o solamente leyendo, solamente escuchando. Estas formas muchas veces varían dependiendo también de lo que ellos vivieron en su vida, porque consideran muchas veces inconscientemente que lo que les funcionó a ellos también les debe funcionar a sus hijos, ¿sí? Y no siempre es así. Por esta razón, algunos padres, al ver que sus hijos se comportan y aprenden de una manera diferente, que no es la regla normal a la que estamos acostumbrados a ver, entran en un conflicto interno y posiblemente les cuesta colocarse en el lugar de ellos en ese momento y ver cómo es que ellos están aprendiendo, ¿sí? Y entonces es allí cuando debemos entender que hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Ningún estilo de aprendizaje es mejor que el otro, para nada. Sencillamente son estilos de aprendizaje que tienen mayor predominancia en algunos niños que otros. Y esos estilos de aprendizaje, lo que debemos hacer con ellos es aprovecharlos al máximo. Al máximo, ¿por qué? Porque eso ayuda a favorecer ese proceso de aprendizaje, como lo hemos mencionado, porque nos implementan o nos ofrecen estrategias que pueden y que permiten que el niño entienda de una mejor manera. Esto no quiere decir que no contemos con los demás estilos de aprendizaje que vamos a ver a continuación. Todos contamos con los diferentes estilos de aprendizaje y podemos llegar ¿cómo se diría una palabra? A inculcarlos, a cada día, digamos, buscar la manera de que cada uno se desarrolle aún más. Pero siempre habrá un estilo de aprendizaje con mayor predominancia en uno. Y ese es el que nos facilita de una u otra manera esa forma de aprender, esa forma de comprender. Bueno, pasamos al cuarto punto y es ¿qué son los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje, después de revisar varias literaturas y varios autores que hablan de este tema, podemos llegar a una conclusión o a un párrafo que nos puede resumir esto, y es que los estilos de aprendizaje señalan la manera en la que el estudiante percibe y procesa la información para construir su propio aprendizaje. Esos ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad. ¿Cuál es una de las principales características sobre los estilos de aprendizaje? Esa principal característica sobre los estilos de aprendizaje es la diversidad de los mismos y la disparidad de opiniones respecto a su origen, su clasificación, su forma de medirlos, la forma de aplicarlos, ¿sí? Me permito leer este apartado que es de Alonso Gallego y Jone en el 2004, que nos dice lo siguiente: el hecho de conocer la predominancia de los estilos de aprendizaje que tienen los alumnos con los que trabajamos es fundamental
para adaptar la ayuda pedagógica a las características que presentan los mismos y así contribuir a elevar los niveles de calidad educativa y el rendimiento académico de los mismos, ¿sí? Y si nosotros, como padres, no solamente la parte de institución nos fijamos en esta parte de estilos de aprendizaje, sino nosotros también como padres llegamos a conocer esa predominancia de dichos estilos, podremos orientarlos de manera correcta. Y más ahorita en casa, que digamos esta parte como mencionábamos, todos, aquí es donde recopilamos todo lo que hemos hablado en las demás escuelas también. Y aquí puede entrar a jugar algo muy importante, que era lo que mencionábamos del trabajo en equipo. En el trabajo de equipo mencionábamos era cómo esa persona, qué fortalezas tiene esa persona que me pueda servir a mí. Y de esta manera, no solamente ahorita vamos a mirar las fortalezas de esa persona, sino aquí en esto de los estilos de aprendizaje que vamos a conocer también el día de hoy, vamos a ver qué estrategias favorecen el aprendizaje de mi hijo, ¿sí? Y cómo podemos comprender mejor la forma en que él aprende y ayudarlo en ese proceso. Es allí cuando también estamos realizando un trabajo en equipo, nos estamos dando cuenta qué podemos aportar y qué podemos ayudarle a él para que su aprendizaje sea mucho mejor. Bueno, pasamos al quinto punto, que son tipos de estilos de aprendizaje. En los tipos de estilos de aprendizaje vamos a ver, o yo voy en este caso a abordar 4 autores principales. Hay muchos autores que nos hablan de los estilos de aprendizaje, ¿sí? Hay muchos modelos que se plantean frente a este. Digamos que la idea no es hacer una línea, una línea por fechas, sino mencionar como 4 principales que se han destacado en esta línea. Entre ellos encontramos al primero, que es David Cole. David Cole, en 1976, menciona 4 estilos de aprendizaje. Fue uno de los primeros en hablar de los estilos de aprendizaje. Él nos menciona 4. Entre ellos están convergente, divergente, asimilador y acomodador. En el convergente es aquel que busca la aplicación práctica de las ideas. Sus conocimientos están organizados y puede resolver problemas específicos mediante el razonamiento hipotético deductivo. ¿Sí? Encontramos el divergente. El divergente, por el contrario, es aquel que tiene un alto potencial imaginativo y flexible. Tiende a considerar las situaciones concretas desde muchas perspectivas, no desde una sola, sino desde diferentes perspectivas. El asimilador es aquel que posee la facultad de crear modelos técnicos, ¿sí? Se interesa más por los conceptos abstractos que por las personas y menos por la aplicación práctica. Este tipo de o estilo de aprendizaje asimilador no es que le interese mucho la parte práctica, mientras que el cuarto estilo, el acomodador, es aquel que tiene preferencia por hacer cosas, proyectos, por experimentar, se adapta y se involucra fácilmente a las situaciones nuevas. Es el más arriesgado de los estilos. En este caso, él considera que es el más arriesgado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo quiere estar experimentando, quiere estar practicando. Esto referente a David Cole. Posteriormente, encontramos a Witkin. Witkin, por el contrario, en 1979 nos menciona 2 estilos cognitivos. Él nos los llama estilos cognitivos. Algunos, como el anterior, los estaba mencionando, esos son estilos de aprendizaje. Algunos autores lo llaman así, él lo llama estilos cognitivos, pero está haciendo referencia igualmente a estilos de aprendizaje. Witkin nos habla del primero, que es dependencia de campo. El que se encuentra en este estilo cognitivo es aquel que busca seguridad en referentes externos. Manifiestan alta conducta interpersonal y atiende a claves sociales proporcionadas por otros. Presentan dificultad para trabajar con materiales sin estructura y prefieren resolver problemas en equipo. ¿Qué nos está diciendo acá prácticamente? Es el que busca el contacto social. Es aquel que trabajando en el equipo se siente bien, aquel que esa parte interpersonal está más desarrollada. Mientras que el segundo estilo cognitivo, que es el de independencia de campo, es aquel con una alta conducta intrapersonal, a diferencia del anterior, y relativamente insensible a claves sociales, preocupado por ideas y principios abstractos. Son los que trabajan bien con materiales sin estructura. El anterior necesitaba bastante estructura. Aquí él no necesita estructura. Prefiere resolver problemas en forma individual y no se siente bien trabajando en equipo. Él prefiere esa parte, como lo menciona, intrapersonal. ¿Vale? En tercero, encontramos a Swayze y Milón,
quien considera 3 sistemas de representación. Ya hemos visto a David Cole, ¿sí? Vimos a Witkin y ya estamos viendo a Swayze y Milon. Al igual que el anterior, él nos hablaba de estilos cognitivos. Aquí no nos habla de estilos cognitivos, nos menciona sistemas de representación, pero que de igual manera está haciendo referencia a estilos de aprendizaje. Entonces encontramos que nos habla de la parte visual, ¿sí? Él nos habla de 3 sistemas de representación específicamente, visual, auditivo y kinestésico. Ahora bien, veremos qué es el visual. En el visual son aquellos que perciben y aprenden mejor viendo, manejando fácilmente la información escrita, ¿sí? Ellos son los que gustan de las descripciones, son las personas que recuerdan las caras más que los nombres, que dicen, ay, es que yo lo recuerdo, él era, no sé, vamos a describir a alguien, él es de pelo castaño, tiene ojos claros, es de piel morena, tienen una descripción más de esa parte física que vieron, pero si tú le preguntas los nombres, no es que recuerden muy bien los nombres, visualizan las cosas detalladamente, es decir, son muy observadores, son personas demasiado observadoras. Ahí está el siguiente, que es el auditivo. El auditivo es aquel que emplea la voz y oídos como principal canal para el aprendizaje. Esa es la persona auditiva. No tienen una visión global, recuerdan sonidos y los nombres más que las caras. Ellos no suelen visualizar detalles como el visual, no son tan observadores. Ellos, si tú le preguntas por una descripción de la cara, normalmente no recuerda. Entonces se ponen a pensar y dicen, no, yo me acuerdo que se llama, no sé, Ricardo, pero no sabemos, ¿sí? No me acuerdo muy bien cómo era esa descripción física de Ricardo. Mientras que el visual sí lo recordaría perfectamente. Ahora encontramos al kinestésico táctil. El kinestésico táctil se refiere a que puede aprender a través del tacto, actuando, experimentando, ¿sí? Haciendo productos. Entonces la persona que si tú le dices, bueno, vamos a hacer esto, si tú lo involucras en la situación, va a aprender más fácilmente, ¿sí? Digamos que es uno de los más complejos porque eh, no es tan fácil como los otros, como el auditivo y el visual. Los autores mencionan que el kinestésico táctil es uno de los más complejos, que de pronto tarda más tiempo en lograr ese aprendizaje, pero cuando lo logra es el que más perdura, ¿sí? Porque involucra esa parte de hacer, de interactuar. Ahora veremos el cuarto modelo, que es el de Nate Fleming y Colin Mills, quienes determinaron 4 estilos de aprendizaje desde el punto de vista sensorial. Ellos también nos hablan de sistemas de representación, al igual que el anterior. Pero, ¿qué pasa con Nate Fleming y Colin Mills? Él nos habla de 4. A diferencia del anterior, le suman uno más. Tenemos el visual, tenemos el auditivo, tenemos el de lectura y escritura y el kinestésico. Este modelo es más conocido como el modelo BARC, por sus iniciales en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Nate Fleming y Colin Mills? En la parte visual, ellos nos establecen que son las personas que prefieren el uso de imágenes. Vamos a complementar lo que ya dijimos anteriormente, pero desde la perspectiva de Nate Fleming. Nos dice son los que prefieren el uso de imágenes, cuadros, diagramas, ¿sí? Círculos, flechas, láminas al momento de estudiar o de aprender conceptos nuevos. Prefieren tener un ambiente ordenado dentro del salón de clases, y si en este caso no es el salón de clases, pues dentro de su casa prefieren de tener un espacio organizado. Si son niños pequeños, les gusta ver fotografías y dibujos en los cuentos. Cuando crecen son los que prefieren las ilustraciones, perdón, los diagramas, las gráficas, que les ayuden a recordar información. El auditivo, por su cuenta, prefiere las exposiciones orales, las conferencias, las discusiones y todo lo que le involucre escuchar. Yo creo que mientras que ustedes van escuchando toda esta parte teórica, también ustedes vayan pensando en cómo era que ustedes también aprendían, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Quizás uno empieza en este momento a decir, ay, sí, es que a mí definitivamente sí, a mí sí me gustaba subrayar, a mí me gustaba más ver un diagrama en el tablero, porque cuando yo escuchaba no era muy bueno. Aquí es donde vamos a ir viendo también cosas que de pronto antes no nos habíamos planteado. Entonces, retomando, les mencionaba que el auditivo utiliza voces y oídos como la modalidad principal para aprender, recuerdan con facilidad lo que escuchan y lo que expresan verbalmente. Si algo se les hace difícil de comprender, prefieren que se les explique verbalmente. Y si están emocionados por algo, lo explican con una respuesta verbal. Ahora veremos el de lectura y escritura, el otro que establece
el otro estilo de aprendizaje que establece Fleming y Collins. El de parte de lectura y escritura son las personas que prefieren todo lo que se relacione con leer y escribir, ¿sí? Cuando leen, vocalizan palabras, algunas veces solo moviendo los labios, otras diciendo palabras en voz audible, repiten las cosas en voz alta cuando quieren recordarlas, ya que la repetición oral se queda grabada muy bien en su memoria, tienen dificultad cuando el maestro les pide que trabajen en silencio en su escritorio por un periodo largo de tiempo, les parece útil seguir lo que el maestro dice si tienen notas de apoyo, revisan material, estudian principalmente con notas o reorganizando la información en forma de resumen. Es como los que hacían las fichitas bibliográficas y dicen, bueno, yo voy a hacer acá, hay personas que estudian así, ¿no? Yo repaso y después hago unas fichitas bibliográficas y a medida que voy copiando siento que voy interiorizando más la información. Y al momento de estudiar necesito estar hablando. Entonces cuando ellos van repasando, por eso dice que muchas veces y de cierta manera interfiere con el maestro, porque como necesitan estar hablando en voz baja, pues siempre hay un murmullo, pero esa es la manera en la que ellos aprenden. Por último, encontramos al kinestésico. El kinestésico, por su cuenta, prefiere todo lo que involucre la experiencia y la práctica, ¿sí? Todo lo que tenga que hacer con sus manos, ya sea simulando de manera real, le gusta actuar o le gusta involucrarse. Entonces, como les mencionaba, es muy parecido a lo que nos acaban de decir el anterior autor, ¿verdad? Vemos aquí que podemos ver en estos 4 modelos, que a pesar de que son diferentes personas las que lo plantean, quizás hablando de estilo cognitivo o hablando de sistema de representación, hay muchas similitudes entre ellos, ¿sí? Muchísimas similitudes. Y quizás el que más hemos escuchado entre ellos es esta parte de el que nos habla del auditivo, el que nos habla de la parte visual, ¿sí? El que nos habla de la parte kinestésica. Quizás ellos son los que más hemos mencionado a escuchar, pero todos se complementan y todos van hacia un mismo fin. Bueno, teniendo en cuenta esto, aquí les quiero mencionar estrategias de enseñanza teniendo en cuenta esos estilos de aprendizaje, ¿sí? Tuve en cuenta los estilos de aprendizaje visual, el auditivo, el de lectura y escritura y el kinestésico, el último que acabamos de ver, que es el modelo, como les mencionaba, el modelo de... ¿Por qué este? Porque como les mencionaba, todos se complementan y si ustedes recuerdan lo que acabamos de mencionar, por ejemplo, en el de David Cole, nos hablaba del acomodador, ¿cierto? Y decía, el acomodador es el que aprende mejor cuando se involucra, cuando experimenta. Y de pronto aquí, en el modelo que plantea Collins y Fleming, no lo mencionan como el acomodador, pero sí lo mencionan como el kinestésico. Al igual que ahorita que veíamos en el Wilson y Milón, también nos hablaba del kinestésico. Entonces, teniendo en cuenta esto, tuve en cuenta estos 4 estilos de aprendizaje que les acabo de mencionar. Y frente a ello, quería brindarles unas estrategias que pueden ser útiles, como lo son acá en este momento en la parte visual. Por ejemplo, encontramos instrucciones escritas, mapas conceptuales, diagramas, modelos, cuadros sinópticos, animaciones computacionales, videos, transparencias fotográficas e ilustraciones. Digamos que estas estrategias visuales ayudan que este canal, pues obviamente se fortalezca aún más y que si esa es mi predominancia, entonces tenga unas herramientas para que sea más fácil mi aprendizaje. Como lo mencioné también inicialmente, yo puedo tener una predominancia que es la visual, pero no quiere decir que también tenga una capacidad a nivel auditiva o de lectura y escritura o kinestésica. Quizás también tengo 2 de esos componentes. No solamente puedo ser visual, también puedo llegar a tener una parte auditiva, ¿sí? Entonces vemos unas estrategias también allí de enseñanza para el estilo auditivo. ¿Cuáles son esas estrategias en la parte auditiva? Instrucciones verbales, repetir sonidos parecidos, audiocassettes, debates, discusiones, confrontaciones, lluvias de ideas, leer el mismo texto con distinta reflexión, ¿sí? Entonces hay personas que tú le dices, bueno, vamos a hacer un mapa conceptual y, bueno, quizás no es su fuerte, quizás no lo realizan de la mejor manera o se les dificulta, pero tú le dices, oye, vamos a hacer un debate y son personas que tienen muy buena capacidad verbal, ¿sí? Y esas personas pues son las personas que tienen un estilo de aprendizaje más por la predominancia auditiva. Ahora bien,
Estrategias de enseñanza para el estilo de lectura y escritura. ¿Cuáles pueden ser algunas estrategias de enseñanza? Escritos de 1 minuto, composiciones literarias, diarios, bitácoras, reportes, elaboración de resúmenes, síntesis de textos, revisión de textos de los compañeros, también la parte de fotografía. Si se dan cuenta, aquí esta lectura y escritura realmente tiene como un poco de las anteriores también, de la parte visual y de la parte auditiva, ¿sí? Tiene un poco de estas dos. Y si vemos la parte de estrategias de enseñanza para el estilo kinestésico, veremos que hay algunas estrategias como cuáles. Pero ahí me faltó, perdón, en la presentación una J, pero es juego de roles y dramatizaciones, dinámicas grupales que requieren sentarse y pararse, el pizarrón para resolver problemas, en este caso pues el tablero, manipulación de objetos para explicación de fenómenos. Entonces, si tú tienes un hijo que es bastante kinestésico, vas a ver que si tú tienes un tablero acrílico en tu casa y tú lo apoyas con esta parte, va a ser más fácil para él. Si él pasa, resuelve el problema, si tú le explicas mediante el tablero, si tú lo llevas a, no sé, vamos a hacer el experimento del volcán, un ejemplo, y él mismo haciendo el volcán y demás, va a aprender más fácil que se lo explicaras verbalmente, ¿sí? O si se lo leyeras, o que si tú lo pusieras a ver un video, quizás esta no sea la mejor manera para ellos, sino la manera es involucrarse, como lo hemos mencionado. Pasando al sexto punto de conclusiones, yo pienso y creo que lo que hemos visto en cuanto a estilos de aprendizaje traerá consigo muchísimas conclusiones, ¿sí? Pero ¿cuáles son las conclusiones más importantes y que debemos rescatar de esto que acabamos de ver? Y es que todos los sujetos, como les he mencionado, poseen estas modalidades en cierta medida, de hecho que pueden ser desarrolladas, ¿sí? A medida que se usan para mejorar la percepción. Entonces, ¿qué pasa con ello? Como les decía, todos tenemos una parte visual, todos tenemos la parte auditiva, todos tenemos la parte kinestésica, la parte de lectura, de escritura, o como la llamaba David Cole, de acomodación, o convergente, divergente. Pero ¿qué pasa? Cuando nos damos cuenta y cuando somos conscientes de que tenemos un estilo de aprendizaje predominante, podemos implementar estrategias como las que le acabo de mencionar a ustedes en las diferentes asignaturas o en los diferentes momentos de nuestra vida diaria que nos ayuden a tener un mejor aprendizaje, que nos ayuden mejor a enfrentar las situaciones que se presentan en nuestro diario vivir, ¿sí? Porque a pesar de que podemos desarrollar los otros y que está muy bien el quererlos desarrollar, debemos ser conscientes de qué nos favorece más, ¿sí? Y si eso nos favorece más, pues podemos encontrar o lograr lo que estamos buscando. Y una conclusión adicional también es que ningún estilo de aprendizaje es mejor que el otro, pero es importante identificar cuál estilo de aprendizaje es el de nosotros o es nuestro predominante para aplicar estrategias, ¿sí? Que es lo que acabo de mencionar. ¿Cuál estilo de aprendizaje es predominante? Si tengo visual y auditivo en parte, pues bueno, voy a tratar de que si voy a estudiar, voy a poner en práctica esas estrategias que me ayudan a ese proceso de aprendizaje. En un salón de clases se aplican muchísimas estrategias que de cierta manera u otra favorecen a todos los estilos de aprendizaje. Pero entonces yo debo captar aquellas que más me están favoreciendo y las puedo encaminar a que me ayuden a esta parte. Antes de pasar al séptimo punto, que es el del video, yo quisiera que después de ver este video podamos hacer como una parte de introspección, de reflexión, y que en cuanto termine el video podamos participar como lo hemos venido haciendo y como lo hicimos de manera muy organizada, pidiendo la palabra o abriendo el micrófono. Si algunas personas abren 2 micrófonos a la vez, pues cedemos el turno. Y quiero que ustedes hayan recordado, o sea, me hubiera gustado que durante todo el tiempo hubieran recordado ese tiempo en la escuela, como les había mencionado, pero ahorita más aún en el video, que ustedes se planteen y se vayan a ese tiempo, cuando ustedes estaban en el aula o cuando estaban haciendo una tarea con sus padres, y piensen después del video, qué de ese video que estaban viendo pudieron ustedes haber vivido en algún momento de su vida durante esa época, o pueden estar viviendo en este momento con sus hijos, o qué les lleva a reflexionar y a cuestionarse o a preguntarse, o no, o ciertamente los lleva a decir, ah, sí, he estado haciendo esto bien, o no, no he estado haciendo esto bien, y después de eso nos cuenten un poquito más,
¿sí? Y podamos compartir esas anécdotas y esas experiencias para que también podamos enriquecernos. Porque claro, hay una parte literaria, como lo acabamos de mencionar, que nos basa en diferentes autores, que nos mencionan lo que cada uno de ellos nos genera de aporte frente a este tema, pero también lo que nosotros hemos vivido, cómo ha sido, ¿sí? Si definitivamente de pronto no conocíamos muy bien esta temática y no sabíamos, y todo el tiempo habíamos pensado que sí, que no se nos favorecía, que teníamos una memoria fotográfica, como decimos muchas veces, ay, es que yo tengo una memoria fotográfica, pero quizás es que el estilo de aprendizaje que siempre tuve fue el visual, ¿sí? O no, siempre el estilo de aprendizaje que yo tuve fue el auditivo. O ya me di cuenta porque era que todo el tiempo yo quería estar cogiendo las cosas y quería estar haciendo algo, porque claro, es que esta era la manera en la que me gustaba aprender, ¿sí? Y que cuando yo iba al laboratorio o me enfrentaba a un experimento o me tocaba hacer una maqueta o me tocaba hacer algo que fuera hecho desde la parte táctil, sentía que había aprendido muy bien y que no había necesidad de nada más. Como les mencionaba, esta parte kinestésica es uno de los más complejos y muchas veces los autores mencionan que las personas que son kinestésicas tardan más tiempo en aprender, pero cuando aprenden es un aprendizaje perdurable, ¿sí? Es un aprendizaje perdurable porque se involucraron. Entonces, después de este video los quiero invitar a ese proceso de introspección y que ustedes me cuenten un poquito más. Entonces vamos a este punto número 7, que es el video, y después será un placer escucharlos.
Bueno, aquí finaliza el video y quiero terminar con una frase para escucharlos posteriormente a ustedes, que es la siguiente. Cuéntame y lo olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de Benjamin Franklin. Entonces, con esta frase damos por finalizada la explicación en cuanto a la escuela que les estaba mencionando de estilos de aprendizaje y me gustaría escucharlos a ustedes en este momento frente al video y frente a las experiencias que ustedes tuvieron y que abordan esta parte de la temática, digamos, cómo se sintieron en esa época o qué recuerdan y qué nos quieren compartir frente a este tema. La persona que desee compartir su experiencia puede activar su micrófono y lo escucharemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo creo que el tema es muy bonito porque todos tenemos diferentes maneras de expresión y todos tenemos diferentes maneras de aprendizaje. Pero el video Sí, me puso a pensar en aquellos niños que tienen problemas de atención, que es como el que se sale del rebañito, como que el que hace otras cosas diferentes y logra como mantenerlo como todas las ovejitas, ¿no? Caminando por el mismo lado. Es lo que entendí del video. Que era raro porque él quería hacer otras cosas, quería, no sé, era como muy listo. Y mira, terminaron encasillándolo como corderito a todos, no lo dejaron realizarse con esa, sí. con esa parte más activa que tenía de su aprendizaje, ¿no? Ok, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? Jenny Hidalgo, la mamá de Valentina Ramírez. Señora Jenny, sí, tu aporte es muy fundamental. Digamos que tienes razón en lo que mencionas. Igualmente también lo que en el video, lo que se ve y lo que también se quería como dar a entender es como lo que tú estabas mencionando también en un punto. Como también buscamos hay veces encasillarlos, que lo que decía puede pasar que haya pasado en nuestra escuela o que de pronto les haya pasado en algún momento a ustedes como padres y es encasillar al niño y que todos deben actuar de la misma manera de una o cierta manera que si fueran como robots, ¿no? Entonces todos debemos hacerlo así y digamos, de esta manera todos deben aprender porque creemos que hay una única forma de aprender, ¿sí? Pero vemos que no, que hay diferentes estilos y diferentes formas de aprender, que de pronto esta niña aquí no tenía ese mismo estilo, sino que tenía otro estilo diferente y querían era que tuviera el mismo estilo de los demás, porque pensábamos que era lo correcto, ¿cierto? Muchísimas gracias por tu aporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Sánchez. Yo soy el papá de Ana Sofía Sánchez del curso 801. Buenas tardes, muchas gracias. Tú preguntas ahorita que cómo eran nuestros tiempos. En nuestros tiempos, pues muy poco el computador o muy... nosotros íbamos a la biblioteca y tomábamos apuntes y cuando estábamos en una clase, yo tenía la costumbre de hacer resúmenes de la clase. Y a mí me funcionaba esa parte. Totalmente diferente a hoy en día como los niños de hoy en día toman sus apuntes, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, Y a a mí ti me te funcionó. funciona esa parte escrita, ¿sí? De toma de apuntes. ¿Y Sí, veías pues que no, todos tus no compañeros necesariamente. también hacían esa parte de toma de apuntes o veías que algunos compañeros aprendían de otra manera diferente? Pues no necesariamente todo lo que dijera el profesor al punto de la letra. No. Era lo que yo entendía y tomaba mi resumen personal. Ok, Sacaba como las ideas principales y las sí, dejaba como en círculo. Y eso era para mí lo principal de cada clase. ok. Y teníamos, en esos tiempos, obviamente el salón era mucho más gente. Teníamos un grupo de 4 amigos y los 4 no funcionaban, lo hacíamos los 4. La demás gente no sabía cómo lo hacía.
Ok, perfecto, perfecto. Eso es un muy buen aporte. Precisamente también eso era lo que queríamos, como llegar a ese punto de reflexión, ¿cierto? Que hoy nuestros hijos de pronto aprenden de una manera diferente y que quizás de esa manera diferente que ellos aprenden no esté mal, que era lo que mencionaba, ¿sí? Ni está mal como nosotros tampoco aprendimos. Quizás hay formas diferentes y es allí cuando debemos apoyarlos y debemos orientarlos también un poco mejor. Muchas gracias por tu aporte. Muy amable, gracias. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Luis Antonio Cala, papá de William Fernando, 601. Señor. A Buenas ver, tardes. retrocediendo con lo que está comentando en mi aprendizaje. Yo era muy dado y era más práctico, era hacer dibujos. Con los dibujos yo cogía muy bien y los grababa. Inclusive yo veía una foto, una figura, que la grababa en mi mente y después yo la dibujaba. Me quedaba bien y yo mismo quedaba impresionado cómo recordé eso. Pero era muy práctico, visual. sí, visual y También. dibujaba. Y ahora en el momento es cuando yo leo, me gusta resaltar las palabras en las cuales yo quiero o me dan, como dice, me impactan. Y si no la comprendo, yo la consulto. Pero en la lectura me gusta resaltar o subrayar. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Tu aporte también es muy valioso y si nos damos cuenta, era una manera muy visual, como tú estabas diciendo, de esa manera de recordar que ahorita hablamos de algunas características de este estilo y tiene que ver mucho con esta parte. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Birgit Banner, mamá de Adriana Serpa, del 901. Mucho gusto. Sí, lamentablemente no me funcionó el video, no pude ver el video, más sin embargo también sí quería compartir la experiencia que yo tengo. Yo tengo 2 niños con TDAH y creo que eso es un reto bastante grande que tenemos como papás, pero también de colegio. Como tú decías, cada quien es un individuo diferente y tiene maneras diferentes de aprender. Y lo más difícil es cuando tú, por ejemplo, tienes un niño con TDAH que solamente entiende cuando le presta atención al maestro escuchándolo, porque es totalmente auditivo y visual. Y entonces, a mí me parece que, claro, aparte del gran trabajo que tenemos que hacer en casa, también es el trabajo en la escuela. Porque, por ejemplo, este niño, que es totalmente visual y auditivo, de otra manera no entiende, lo obligan a tomar nota. Pero si él toma nota, no entiende lo que le están explicando, porque él o entiende, o sea, o presta atención o escribe. Pero si escribe, tiene que concentrarse a escribir y no presta atención. Entonces, a veces es el gran reto que hemos tenido en el colegio, de decir, pero por otro lado, entonces le pedían los apuntes del cuaderno y le ponían la nota. Eso tenía una nota. Y todos los cuadernos de ese niño estaban en blanco, porque claro, él prestaba atención, sacaba 10 en el examen, más sin embargo el cuaderno lo tenía totalmente en blanco. Entonces, justamente el reto de que cada niño es tan diferente y cómo hacer en un aula de clase con 30 niños, como quien dice, conocerle la táctica a cada uno y respetarle su forma de aprendizaje de cada uno. Es, pues, digo yo, pues un reto y bien interesante, ¿no? Sí, correcto. Como tú mencionas, es todo un reto y yo creo que día a día pues nos vamos enfrentando a eso y estamos buscando como los mejores mecanismos y las mejores formas precisamente para dar respuesta a estos retos, pero tienes razón, sí, y no solamente, por ejemplo, que nos mencionabas lo del TDAH, hay también diferentes particularidades que hacen que los niños aprendan de una manera u otra y es allí cuando debemos estar en esa capacidad de innovar, de buscar, también de ser muy creativos, ¿sí? Y ver cómo podemos hacer y cómo podemos lograr que todos ellos aprendan lo que buscamos,
¿sí? Teniendo en cuenta lo que he mencionado, los estilos de aprendizaje, cómo podemos incursionar y dar tanto de herramientas de visual, tanto herramientas de auditivas como kinestésicas, porque cada niño es un mundo, sí, es totalmente cierto, cada niño es un mundo, pero es allí cuando estamos todavía en este proceso y estamos dando también lo mejor y estamos tratando de poder llegar a cada uno de ellos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia? Nuevamente, Luis Antonio, tengo una pregunta, ¿la puedo hacer? Sí, señor, claro. ¿Es posible que una persona tenga todos esos estilos de aprendizaje? Sí, señor, sí. ¿Es posible? Sí, señor. Cuando estuvimos revisando la literatura, por ejemplo, en el último modelo, que es el de que establecíamos el modelo de Barr, ellos nos mencionaban, Fleming y Cohen mencionan que algunos sujetos pueden tener todos estos estilos de aprendizaje, que se llaman multimodales, se les llama así cuando tienen todos esos estilos de aprendizaje, y obviamente uno pensaría que es más fácil porque, claro, pues tiene la parte visual, tiene la parte auditiva y tiene la parte kinestésica, pero hay veces también se les complica un poco porque no saben cuál predomina más, ¿sí? Entonces tienen que volverse como tener muchas estrategias a la mano para llevar a cabo su aprendizaje, pero sí pueden tener todos estos estilos de aprendizaje, se llaman multimodales, sí, señor. Gracias por la respuesta. Con mucho gusto. ¿Algún padre de familia que nos desee compartir algo más? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quiero compartir en cuanto al aprendizaje, pues, de nuestros tiempos. Relativamente, estoy de acuerdo con un papá que decía que nos tocaba ir a la biblioteca. Efectivamente, nos tocaba ir a las bibliotecas. Si no era la del colegio, era la pública que existía en cada barrio. Leíamos libros, sacaba resumen, porque el celular no existía, el computador pues relativamente tampoco. Los trabajos se realizaban en nuestra máquina de escribir, que en nuestros tiempos se les decía chusografía. Era la forma como de aprender, ¿no? En mi caso muy particular, yo tomaba apuntes y más aparte, cuando me ponía a estudiar, sacaba las famosas fichas bibliográficas. Es como uno, pues, de los recuerdos, así que uno decía, uy, que era lo que yo hacía, pero pues hoy en día la tecnología es bastante avanzada. Los chicos ya no van a la biblioteca, ya no se utiliza la máquina de escribir y considero yo que muy pocos los que utilizan la ficha bibliográfica. Eso correcto. Es como la experiencia, y también recordando pues que algunos compañeros los cuadernos terminaba el año y si tenían 2 hojas escritas eran muchas, mientras a otros nos tocaba doble cuaderno en cada materia. Eso es pues así como lo que recuerdo de aquellos tiempos. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, coincides mucho con lo que ha mencionado el anterior padre de familia y también coincide mucho con, digamos, también, para compartirles un poco también la experiencia de parte mía, sí, también era así, por lo menos recuerdo mucho que funcionaba en mi caso la parte también de las fichas bibliográficas, el de leer una vez y otra vez y volver como a releer, digamos, yo consideraba hasta cierto punto que era muy visual. Y estudiando toda esta parte de la literatura durante tiempo atrás también me di cuenta que no solamente visual, sino que también tenía una parte de lectura y escritura. Entonces ahí cuando uno se da cuenta que hay también más de un estilo que de pronto uno estaba aplicando y que ha tenido en su momento de aprendizaje. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, señora, a usted muchas gracias. Con gusto, gracias. Quizás un último padre de familia que nos quiera compartir su experiencia. Buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buen. Tranquilas, hay 2 personas, si quieren, comienza, me parece acá, Alexandra. Alexander Vega. Bueno, mi nombre es Mónica, bueno, la cuenta. Mónica, perfecto. Y después continuamos con la señora Virginia, quien quería hablar también. Muchas gracias.
No, pues una de las cosas que yo quería compartir es que, bueno, nosotros estuvimos viviendo un tiempo por fuera del país y una de las cosas que vi de aprendizaje diferente y que infundían mucho, tengo una niña en este momento que está en primero, entonces viví toda la etapa como de preescolar y con ella. Y una manera que incentivaban mucho es que como mamás participáramos mucho en grupos de otras mamás, porque demostraban que los niños aprendían mucho viendo era más a otros niños, o sea, interactuando, tal vez yendo a las librerías y cantando canciones y haciendo, viendo que los otros niños podían, digamos, ver a otros niños. Ya cuando ellas empezaban de una manera más formal, lo que es un poquito preescolar, una de las metodologías que aplicaban muchísimo era no obligar al niño a hacer ninguna actividad. Simplemente, por ejemplo, cuando el niño llegaba al jardín, digamos, a las 9 de la mañana, porque inclusive tampoco les permitían que estuvieran muchas horas. Lo que me gustaba es que, por ejemplo, hacían como estaciones, una estación de lectura, otra estación de origami, otra estación, por ejemplo, con bloques, una estación con la profesora solo leyendo libros. Entonces era como que el niño a esa pequeña edad de 3 años ya empezara a seleccionar de qué era lo que quería aprender. Entonces me pareció como una manera completamente diferente. Y pues uno sabía que aquí en Colombia era como más estructurado, entonces al principio como que yo criticaba, pero no le obligan, no lo exigen, pero con el tiempo también veía que el niño aprendía todo el tiempo a decidir y a elegir. Entonces es más dar un ejemplo de otro tipo de enseñanza y pues tratar de coger lo mejor de cada parte. No digo que el otro sea mejor o que acá no sea mejor, que somos más estructurados. Yo creo que cada cosa enseña. Yo creo que si aprendemos diferentes maneras, a la final el hijo o nuestros hijos son los que van a salir beneficiados de cualquier manera, sea diferente enseñanza auditiva, con visión, o sea, no sé, este era mi comentario. Gracias. Correcto. No, muchísimas gracias a ti por tu aporte también. Es muy, digamos, muy interesante también lo que nos acabas de comentar y también nos hace llevarnos a un proceso también de reflexión a nosotros. Muchas gracias. La señora Virginia creo que quería hablarnos también. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Bueno, está muy bien. Bueno, primero agradecerte toda tu intervención, la presentación que has hecho y traer este tema, a ver, vamos a decirlo así, como tarea pendiente que tenemos en la educación aquí en Colombia. Bueno, y en otros países de Latinoamérica. Incorporar los estilos de aprendizaje al modelo pedagógico o al modelo educativo de una institución es un reto, conlleva una serie de responsabilidades y una serie de tareas pues que se deben hacer. Sin embargo, en algún momento se tiene que comenzar porque sí favorece indudablemente el proceso de formación de los niños. Es interesante cuando a un niño se le presentan diversos esquemas de entrega de tareas o de actividades, por dar un ejemplo, o cuando en el aula se le presentan también una serie de estrategias que permiten la diversidad o le dan cabida a la diversidad de estudiantes presentes en el aula. Y entonces aquí surge mi inquietud, a ver, el colegio, la institución como tal, ha pensado a futuro, porque esto es un trabajo arduo, a futuro integrar estilos de aprendizaje al modelo pedagógico. Yo pienso, sí. Okay. Yo pienso que esos estilos de aprendizaje, claro, están latentes todo el tiempo en las aulas y siento yo que los docentes, aunque digamos no se aplica una como tal, vamos a aplicar un cuestionario para saber cuál es el estilo de aprendizaje del estudiante, siento que obviamente en el camino con ellos se van a ir identificando esos estilos de aprendizaje, ¿sí? Y vamos notando esto y es cuando vamos generando también estrategias uno a uno con los padres para trabajar ese tipo de estilo que uno ve que favorece más al estudiante. Pienso que está en todo el tiempo y pienso que también de pronto
no ha sido, de pronto quizás no ha sido tan visible, pero sí, sí es muy latente dentro del aula y es muy latente la respuesta también que se da de los docentes frente a este punto y también desde el equipo de orientación y desarrollo humano. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, Jenny Hidalgo otra vez, la mamá de Valentina Ramírez. Sí, señora. Mira, yo tengo una inquietud. Hay muchos niños que no se rigen por el mismo método. Todos los niños son diferentes para el aprendizaje, pero a veces en los colegios, cuando hay un niño que es como de poca atención o cuando hace cosas que no son las normales de todos los niños, tratan como me pasó de que ese niño como que se encasille para después deshacerse de él. O sea, hay muchos educadores que no entienden que no todos los niños son iguales, ¿verdad? Para el estilo de aprendizaje. Yo sé que en el colegio las Salle son expertos en esta materia porque lo he comprobado, pero sí existen colegios en que cuando hay un niño que es diferente, que no se rige, que no es como la película que vimos, como el video que vimos, que no es que va trotando con los mismos, sino que hace cosas diferentes, tratan de alejarlo y de aburrirlo como para que se cambie de colegio o algo así. Es lo que noté yo en la experiencia que tuve. Gracias por compartirnos tu experiencia. Sí, desafortunadamente puede que esto esté pasando aún, ¿sí? No todos de pronto tienen esa visión de considerar la parte de estilos de aprendizaje, pero pues siento que como tú lo mencionas, sí, en el Colegio de La Salle, eso es un punto fuerte y siento que también el tener un equipo de orientación que está dentro del colegio, como les mencionaba, desde la parte de fonoaudiología, psicología y terapia ocupacional, hace que se pueda también comprender integralmente la dinámica de un estudiante y que si de pronto llega a suceder este tema, como lo mencionabas, hay un estudiante que está presentando alguna dificultad o que se le está, no sé, no le está haciendo tan fácil algunos aspectos o se deben fortalecer algunas habilidades, es allí cuando también entra el equipo de orientación y fortalecemos esta parte y también se implementan estrategias precisamente para que no ocurra lo que estás mencionando, sino por el contrario, cómo se puede comprender al estudiante, qué estrategias son pertinentes, qué se puede observar en él, qué habilidades hay que nos ayuden a recuperar y que nos ayuden a jalonar esas otras fortalezas que están allí para ser estimuladas y desarrolladas. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los padres de familia por su tiempo, por su disposición y colaboración. Agradezco muchísimo también las personas que han participado. Sé que muchos padres de familia también quisieran participar. Les agradezco este espacio y espero de todo corazón que haya sido un tema que les haya generado también reflexión, que también haya sido un espacio de enriquecimiento mutuo, porque también siento que así como buscamos poder brindarles a ustedes espacios de conocimiento y digamos, de estrategias y herramientas para afrontar también ciertas situaciones, también lo que ustedes nos mencionan y nos dan a nosotros como institución nos fortalece mucho y también nos llevan a ese proceso de reflexión y de querer encaminar todo para hacer nuestra labor cada día mucho mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos, cuídense. Amén, igualmente. Muchas gracias. Maestra, muy amable, gracias. Excelente tema, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Alex. Feliz tarde, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias igualmente para ustedes.